¿Cómo están? Bienvenidos a este ciclo de entrevistas de TV Universidad que llamamos En Profundidad. En Profundidad. A lo largo de todos estos programas estamos conociendo el pensamiento de aquellas personalidades que influyen en la vida de todos nosotros. Artistas, deportistas, investigadores, jueces, periodistas y mucho más. Se trata de las personalidades más importantes de nuestra región. Bienvenidos y bienvenidas a este ciclo de entrevistas de TV Universidad que llamamos En Profundidad. Uno de los objetivos que nos pusimos es romper un poquito con el estigma o la manera que los independientes, y no en concreto nosotros, tenemos estigmatizado al Inca. Pensábamos que al Inca no se podía acceder porque era la idea que teníamos y listo. Entonces, uno de los objetivos que trazamos a partir del 2007 fue procurar hacer una película industrial que tuviera estreno comercial. En esta edición vamos a descubrir a Ramiro García Bogliano, el cineasta platense que, haciendo dupla con su hermano Adrián, transformaron el cine de terror de culto en un género de acceso masivo. La afición por el cine de género surge, digamos, precisamente de nuestros padres. Digamos, siempre como ponemos a nuestra madre como es la que nos enseñó un poco el tema de la música, la pasión por la música, y nuestro padre más el cine, digamos, pero era desde ese momento, ya en aquellos años, fanático del cine de terror. Ramiro García Bogliano arrastra las marcas del pasado en su forma de expresarse, conservando el acento español que aprendió para siempre cuando sus padres escaparon de Argentina porque el golpe cívico-militar era más que una amenaza. Aquel niño que escapaba del terror de la dictadura protegido por sus padres encontraría años después una fascinación por las películas en las que el horror y el misterio vuelven a ser protagonistas. Y como en un guión de cine, regresa a fundar su propia familia en la ciudad de La Plata. Comenzamos el programa de hoy conversando con Ramiro García Bogliano, guionista, director y fanático del cine de género. Esto es En Profundidad. Yo soy platense, nací en 1975 en el Hospital Italiano, así que viví acá 2 años y luego, bueno, pasé más de 30 en España y un poco de tiempo en Cuba y luego regresé, pero vamos, sí soy platense total, mi esposa es platense, mis hijos nacieron en el mismo hospital, todos somos del Italiano. Mis padres son uno de Tucumán, otro de mi madre de La Plata, y entonces sí, siempre a medida que íbamos como haciéndonos más grandes, las historias específicas de La Plata pues nos iban llegando. Primero las historias. Mi primer contacto con las historias de La Plata era un poco, mi percepción era un poco siniestra, digo, por el tema de que yo tengo 2 tíos desaparecidos, entonces al principio la imagen que yo me hacía de pequeño de La Plata era un poco terrible y a medida que fui conociéndola fue como ampliándose, ¿no? Las razones de la ida de mis padres básicamente es porque gente de su entorno estaba siendo chupada, digamos, entonces mis padres tuvieron que salir en lo que es barco, digamos, evitando ser detectados. Sí. Mi padre y mi madre eran estudiantes de la vieja carrera de cine, que quedó trunca. Mi padre nunca pudo terminar su tesis, es una de las razones por las que, digamos, ahora se está haciendo como todo un trabajo de recuperar ese material y yo estoy intentando que se vuelva a hacer un transfer del copión que él tiene, digamos, de ese material. Mi madre no llegó tan lejos en la carrera, pero siempre fue un tema, o sea, y siempre había como una obsesión por el cine y ya eran desde las películas que nos contaban que habían visto acá, o sea, recuerdo una de las primeras películas que nos contaron que vieron acá en La Plata, que era Venecia Rojo Shocking, ¿no? Un clasicón que supongo lo habrán visto en el cine Select viejo, ¿no? Y de ahí, bueno, en España era la plena época del cine de programa doble y a medida que íbamos siendo un poco más grandes nos fuimos incorporando a esas funciones de cine. O sea, era tanto
ir a ver películas como que nos contasen las películas que iban a ver nuestros padres. Así que la obsesión y la fascinación viene de ahí. A mi hermano y a mí siempre nos interesó mucho el cine, pero no teníamos una idea muy concreta de cómo llegar a hacerlo. Nuestro primer contacto fue como con fanzines, con publicaciones. Como no teníamos mucha idea cómo hacerlo, evidentemente en un momento ya tuvimos nuestra cámara casera y empezamos a hacer algunos cortos ahí torpemente, como podíamos, pero veíamos como muy lejano el tema de hacer cine. Los fanzines nos ayudaron a empezar a ir más al cine, a que nos invitasen a ir al cine, ir a festivales y a conocer cineastas. Entonces, a partir de ahí como comenzó a concretarse seriamente el asunto. O sea, nosotros con el fanzine que teníamos, que lo hacíamos en fotocopias, asistimos, por ejemplo, al rodaje del Día de la Bestia en el 95 y también fuimos al rodaje de un histórico del cine fantástico español que se llama Paul Naschy. Y a partir de ahí nos lo empezamos a tomar en serio y a partir de ahí empezaron a aparecer nuestros proyectos de verdad, nuestros guiones largos, y yo me fui a estudiar cine a Cuba y Adrián al tiempo empezó a estudiar la carrera acá. El concepto de fanzine es algo parecido a lo que aquí le dicen pasquín, supongo, que es como una publicación independiente hecha en fotocopias sobre un tema específico. Yo acá he visto de ese tipo de publicaciones dedicadas a cómic, algunas dedicadas a cine, a arte, a literatura, y era algo como, si no me equivoco, había empezado en los 70 de manera muy pequeña en España, no sé acá cuándo habrá empezado, debe haber habido pasquines políticos, evidentemente. Y en los 90 hubo como una explosión de eso, digamos, como una cultura alternativa en España, de la que formamos parte en cierta medida. O sea, una movida que también vino acompañada por una especie de renovación del cine español, que nosotros y otros acompañamos, y una renovación de la música del rock español también, que luego terminó, digamos, con la entrada de Aznar, la entrada del Partido Popular, todo eso se detuvo, pero hubo un momento así como en el que salieron acunados un poco por estas publicaciones, gente de eso, como Alex de la Iglesia, como Daniel Carparsoro, Juanma Bajo Ulloa, o sea, toda una gente. Bueno, nosotros entrevistamos a Alejandro Amenábar en la primera película, digamos, cuando era como, no era una celebridad, así que, digamos, era esa la escena. La afición por el cine de género surge, digamos, precisamente de nuestros padres. Digamos, siempre como ponemos a nuestra madre como es la que nos enseñó un poco el tema de la música, de la pasión por la música, y nuestro padre más el cine, digamos, pero era desde ese momento, ya en aquellos años, fanático del cine de terror. Le gustaba el cine en general, pero nos hablaba muchísimo de las películas de Vincent Price. Para nosotros era un ídolo Narciso Ibáñez Menta, y Narciso Ibáñez Serrador, el hijo, digamos, y que en ese momento eran como figuras muy importantes en España, digamos, que estábamos ahí. Entonces eran como esas referencias. Imposible. No has muerto. Solo estás magnetizado, dormido. Yo he conseguido que puedas descansar. Y podrás seguir descansando todo lo que desees. Podrás seguir viviendo todo el tiempo que quieras, ¿me oyes? Todo el tiempo que quieras. No un minuto. Días, pero también una de las primeras películas, Adrián recuerda que la primera película que él fue a ver al cine, que fue un cine al aire libre, la primera película fue El beso de la pantera de Turner. Y yo recuerdo que en ese mismo cine al aire libre, una de las primeras películas de terror que fui a ver fue Alien. Entonces, bueno, yo qué sé, éramos chiquitos, pero siempre nos impactó mucho. Teníamos como contacto con eso y cuando no las podíamos ver nos las contaban, lo cual ayudaba como a que nos hiciéramos la cabeza. También íbamos con ese estímulo, digamos, íbamos a los videoclubes, que en la primera época no teníamos, íbamos a mirar las carátulas y nos imaginábamos las películas, Scanners, cosas así, ¿no? Películas así como de terror de aquella época. Pero es siempre fomentado por nuestros padres.
Ramiro García Bogliano asume su relación con el cine en la pasión heredada por sus padres, que estudiaban en la vieja carrera de cinematografía de la Facultad de Bellas Artes en la década del 70. En el próximo bloque, Ramiro García Bogliano cuenta cómo aquella pasión lo llevó a estudiar en la mítica Escuela de Cine Cubano, fundada por Fernando Birri, Fidel Castro y Gabriel García Márquez. Quédate en TV Universidad.